Queridos hermanos, iniciamos la lección divina de este día miércoles 19 de junio, miércoles de la 11ª semana del tiempo ordinario. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia, te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este tiempo de lección divina. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. En la primera lectura de hoy leemos el primer libro de los Reyes, el segundo libro de los Reyes, capítulo 2, versículo 1 y versículos 6 al 14. Esto fue lo que sucedió cuando el Señor iba a arrebatar a Elías en un remolino hacia el cielo. Ese día Elías y Eliseo habían salido de Gilgal. Al llegar a Jericó, Elías le dijo a Eliseo: «Quédate aquí, porque el Señor me envía al Jordán». Respondió Eliseo: «Por Dios y por tu vida, que no te dejaré ir solo». Y se fueron los dos juntos. Los acompañaban 50 hombres de la comunidad de los profetas, los cuales, al llegar Elías y Eliseo a la orilla del Jordán, se detuvieron a cierta distancia de ellos. Elías tomó su manto, lo enrolló y con él golpeó las aguas. Estas se separaron a un lado y a otro, y ambos pasaron el río sin mojarse. Después de cruzar, Elías le dijo a Eliseo: «Pídeme lo que quieras que haga por ti antes de que sea arrebatado de tu lado». Respondió Eliseo: «Que sea el heredero principal de tu espíritu». Le dijo Elías: «Es difícil lo que pides, pero si alcanzas a verme cuando sea arrebatado de tu lado, lo obtendrás. Si no, no lo obtendrás». Siguieron caminando y conversando cuando un carro de fuego con caballos de fuego se interpuso entre ellos, y Elías subió al cielo en un remolino. Eliseo lo veía alejarse y le gritaba: Padre mío, carro y auriga de Israel». Y ya no lo volvió a ver. Entonces se rasgó las vestiduras, recogió el manto que se le había caído a Elías, regresó y se detuvo en la orilla del Jordán. Tomó el manto de Elías y golpeó con él las aguas, y no se separaron. Entonces dijo: «¿Dónde está el Señor, el Dios de Elías?». Volvió a golpear las aguas, y entonces se separaron a un lado y a otro, y pasó Eliseo. Palabra de Dios. Hemos pasado ya a la lectura del segundo libro de los Reyes, donde vemos la escena del arrebatamiento de Elías. Este arrebatamiento que muestra lo importante que es el profeta Elías en la historia de Israel. Y por eso se coloca dentro de los grandes profetas, comparable con Moisés, que como vemos hace este signo de separar las aguas del Jordán. No es un signo tan prodigioso, digámoslo así, como el de Moisés, que no solo pasó él, sino que pasó todo el pueblo de Israel que huía de Egipto, y después esas aguas se cerraron sobre el ejército del faraón, el ejército egipcio que los venía persiguiendo. Pero entonces se coloca efectivamente a Elías en esta dimensión, en una dimensión enorme. Primera cosa importantísima para meditar: Elías, antes de ser arrebatado en un remolino hacia el cielo, le dice a Eliseo que lo siga, pero después le dice: «Quédate aquí, porque el Señor me envía al Jordán». Y Eliseo responde: «Por Dios y por tu vida, que no te dejaré ir solo». Porque esto es lo primero e importante que tenemos que meditar, porque nos muestra esa disposición al acompañamiento, a estar junto a ese hombre de Dios. Eliseo no lo quiere dejar solo, ni aunque se lo pida el mismo Elías. No,
Yo estoy aquí para servirte, yo estoy aquí para acompañarte. Qué bonito es tener esa disposición en nuestro corazón. Esa va a ser la disposición del corazón de Eliseo que le va a permitir recibir ese espíritu de Elías, recibir esa misma gracia que había recibido Elías y ser entonces su sucesor tal y como el Señor lo había establecido. Ya no está solo, recordemos que Elías había llegado a un momento de ser el único profeta, el único verdaderamente haciendo la voluntad de Dios, mientras existían muchísimos que se habían ido hacia la adoración a Baal. Ahora se nos cuenta como 50 hombres de la comunidad de los profetas seguían a Elías y a Eliseo, pero se detienen a la orilla del Jordán. Es decir, ha cambiado la realidad. La realidad ha cambiado a que ya hay una comunidad de profetas que se está estableciendo. Es decir, que después de haber pasado por grandes penurias, Elías ha logrado reconstituir la fidelidad de los israelitas y ha visto efectivamente cómo las cosas han ido mejorando. Cuando tuvo tiempos en que todo parecía negro, parecía obscuridad. Parece un poco extraño que al cruzar el Jordán, Elías abra las aguas, pero ya dijimos que esa imagen representa efectivamente la gran importancia de ese profeta. Elías le dice a Eliseo: pídeme lo que quieras antes de que sea arrebatado de tu lado. Es decir, Elías sabe que ha llegado el fin de su vida terrena. ¿Qué pide Eliseo? Ser el heredero principal de tu espíritu. No solo ser el único heredero, no, el heredero principal. Es decir, poder seguir cumpliendo tu misión. Es difícil lo que pides, le dice Elías, pero si alcanzas a verme cuando sea arrebatado de tu lado, lo obtendrás. Por eso la prueba que hace Eliseo al final, para saber si ha sido capaz de recibir ese espíritu de poder profetizar y poder realizar las obras del Señor. Y entramos en la parte más importante, es decir, el arrebatamiento. Un carro de fuego con caballos de fuego se interpuso entre ellos y Elías subió al cielo en un remolino. Este es el arrebatamiento de Elías, muy conocido en el pueblo de Israel y que nosotros tenemos que verlo en su profunda dimensión. La primera dimensión es cómo esa obra profética enorme de Elías va a tener una continuidad, va a continuarse. Y esto lo sabemos, ¿por qué? Porque en primer lugar los israelitas esperaban el regreso de Elías. Pero nuestro Señor Jesucristo ha explicado que ese regreso de Elías no era que volviera el mismo profeta Elías, sino uno a la misma altura de Elías. ¿Y quién va a cumplir esa profecía? Juan el Bautista. Y por eso nuestro Señor lo dice. Si lo quieren saber, cuando sus discípulos le preguntan sobre esto, ¿no tenía que volver Elías antes que viniera el Mesías? Pues Elías ciertamente vendrá, y para que lo sepan, ya ha venido. Era Juan. Es decir, Juan el Bautista cumple esa misión de ser un profeta tan alto como Elías, pero además va a cumplir una misión mucho más importante, porque va a ser aquel que anuncie al Cordero de Dios, al Mesías, y se va a convertir en el último profeta. En el último profeta del Antiguo Testamento, es decir, que termina con Juan el Bautista esa misión profética en el Antiguo Testamento. Ahora nosotros participamos de esa misión profética de Cristo y por eso todo bautizado es configurado como sacerdote, profeta y rey.
Es decir, que esa misión profética sigue presente. ¿Cuál es la misión profética? Sobre todo, ser enviados del Señor para corregir los caminos, para direccionar, para mostrar la luz en el mundo. Entonces, importantísimo entender esa misión de Elías. Y Eliseo continúa con la misión de Elías habiendo recibido el espíritu de Elías. Parece un poco fuerte el modo en que Eliseo, después de que falla en abrir las aguas, pide, ¿dónde está el Señor, el Dios de Elías? Pero es un modo no de tentar a Dios, sino justamente de clamar su acción, de clamar su presencia, tan bien hecha que efectivamente al golpear las aguas se separan de un lado hacia otro, diciendo, Eliseo ha recibido la herencia principal que había pedido. En el Evangelio, leemos el Evangelio de San Mateo, capítulo 6, versículos 1 al 6 y 16 al 18. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos, tengan cuidado de no practicar sus obras de piedad delante de los hombres para que los vean. De lo contrario, no tendrán recompensa con su Padre Celestial. Por lo tanto, cuando des limosna, no lo anuncies con trompeta, como hacen los hipócritas en las sinagogas y por las calles, para que los alaben los hombres. Yo les aseguro que ya recibieron su recompensa. Tú, en cambio, cuando des limosna, que no sepa tu mano izquierda lo que hace la derecha, para que tu limosna quede en secreto y tu Padre que ve lo secreto te recompensará. Cuando ustedes hagan oración, no sean como los hipócritas, a quienes les gusta orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las plazas para que los vea la gente. Yo les aseguro que ya recibieron su recompensa. Tú, en cambio, cuando vayas a orar, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora ante tu Padre que está allí en lo secreto, y tu Padre que ve lo secreto te recompensará. Cuando ustedes ayunen, no pongan cara triste, como esos hipócritas que descuidan la apariencia de su rostro para que la gente note que están ayunando. Yo les aseguro que ya recibieron su recompensa. Tú, en cambio, cuando ayunes, perfúmate la cabeza y lávate la cara, para que no sepa la gente que estás ayunando, sino tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que ve lo secreto te recompensará. Palabra del Señor. Hemos entrado en el capítulo 6 del Evangelio de San Mateo, que continúa siendo el mismo sermón de la montaña. Es importantísimo darnos cuenta que la primera parte del sermón de la montaña nos ha conducido a una liberación de las apariencias y liberación de la ley del cumplimiento, para entrar en la ley del amor, que es la ley de la perfección. Por eso ha terminado el Señor diciéndonos, sean perfectos como su Padre Celestial es perfecto. Y continúa entonces en esta línea y nos va a hablar de cómo tenemos que vivir nuestra vida de piedad. ¿Qué es lo que tenemos que buscar? Y al decirnos qué es lo que tenemos que buscar, lo que nos va a apuntar el Señor es hacia esa recompensa del cielo, no la del mundo. Buscar la recompensa es algo bueno. Bueno, es el modo natural en el cual nosotros existimos. Nos movemos para conseguir algo siempre. No estamos hablando de egoísmos, no estamos hablando de actitudes malas. Toda acción tiene una finalidad, si no, no tiene sentido. La recompensa puede ser una recompensa egoísta, como puede ser una recompensa altruista. A mí ayudar a los demás me llena el corazón. Muy bien, qué alegría.
el movimiento del corazón humano siempre va a apuntar a la recompensa. El Señor nos va a explicar después que nosotros tenemos que darnos por bien servidos cuando hemos cumplido nuestra obligación. Y no tenemos por qué esperar más. ¿Más de qué? Más de lo que se nos ha prometido. Y por eso tendremos diferentes momentos en que el Señor apunta hacia esto. Fíjate, por ejemplo, aquella escena en la que el Señor explica cómo un jornalero ha sido contratado en la mañana y ha sido contratado después otros a la media mañana, al mediodía, a la media tarde y cuando faltaba solo una hora de trabajo. Y a todos les han dado la misma recompensa, el mismo pago. Bueno, ¿cómo voy a mover mi corazón? Y el Señor comienza a explicar: tengan cuidado de no practicar sus obras de piedad. En otras traducciones podemos encontrar aquí no la palabra piedad, sino la palabra justicia. Tengan cuidado de no practicar sus obras de justicia. ¿Por qué entonces se usa la palabra piedad? Recuerda que la palabra justicia se refiere a la santidad, no solo a lo que es justo, sino a apuntar más allá a la santidad. San José era un hombre bueno y justo. Con eso se quiere representar esa santidad. La santidad entra dentro de las acciones piadosas también, o mejor dicho al revés, las acciones piadosas son parte de esa santidad. Entonces, para expresar con más precisión de qué obras está hablando el Señor, va a utilizar el término piedad. Pero es importante también tener en vista esa justicia. ¿Por qué? Porque estas obras que va a decir el Señor que no debemos realizar a los ojos de los hombres, también tienen ese elemento de justos. ¿Por qué? Porque son lo que debemos hacer. Es justo que hagamos oración, es justo que hagamos ayuno, es justo que hagamos limosna, que son las tres cosas de las cuales va a hablar el Señor. No se preocupen de que los vean los hombres, para sentirse recompensados por los hombres. Y aquí aparece entonces la palabra recompensa, que se va a repetir una y otra vez. De lo contrario, no tendrán recompensa con su Padre Celestial. Es decir, ¿cuál es la recompensa que deben buscar? Deben buscar la recompensa que da el Padre, no la que dan los hombres. ¿Cuál es esa primera obra de piedad o de justicia? La limosna. No lo anuncies, no lo anuncies por las calles, porque si tú buscas que el mundo conozca cuál ha sido tu limosna, bueno, ya recibieron su recompensa. ¿Prefieres recibir la recompensa en este mundo? Muy bien. Pero si lo haces en secreto, si tu mano izquierda no sabe lo que hace la derecha, entonces todo será visto solo por el Padre, que ve lo secreto y te recompensará. Segunda obra de piedad, la oración, que es obra de justicia. Yo tengo que hacer oración. No lo hagas de pie en las sinagogas para que te vea la gente. Si lo haces de este modo, ya recibiste tu recompensa. Cuando vayas a orar, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora ante tu Padre. Significa que solo podemos rezar verdaderamente cuando estamos en nuestra casa, en nuestro cuarto. No, es entrar en el cuarto, no es entrar en un cuarto privado en mi casa. En primer lugar, porque en los israelitas no tenían esa noción del cuarto. El cuarto donde dormían era un cuarto común. Y entonces, ¿de qué está hablando verdaderamente el Señor? De entrar en mi cuarto, en mi privacidad. No el lugar físico externo. Y nosotros sabemos que es importantísima la oración comunitaria. Y en esa oración comunitaria, por eso entramos a ser uno
con los demás. Cuando en cambio tenemos esas personas que nunca se unen, ¿por qué? Porque quieren ir a su ritmo en la oración comunitaria, porque quieren ir rapidísimo, o porque quieren ir lentísimo, o porque quieren vociferar. No, en la oración comunitaria justamente nos hacemos invisibles porque todos nos hacemos uno. Si ese uno, en cambio, quiere llamar la atención de los demás, bueno, no está haciendo una buena oración. Es entrar en el interior, es entrar en el interior de cada uno. Y en tercer lugar, cuando ayunen, no lo muestren. Que lo vea el Padre. El Padre será el que te recompensará. Y entonces, mira cómo aparece una y otra vez esa recompensa del Padre. Esa es la que tiene que mover mi corazón. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en este tiempo de Lección Divina. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Queridos hermanos, que el Señor los cuide y los bendiga en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Un muy feliz día para todos.